Buenos días o buenas tardes. Esta es la primer clase de patología pulmonar, del módulo de patología pulmonar que hemos preparado con las docentes de mi servicio. Nosotros trabajamos en el Hospital Provincial de Tórax, que es el Hospital Cetrángolo. El servicio está unificado con un hospital general, que es el Hospital Jussey. Yo soy la doctora Falcoff y vamos a empezar explicando un poquito cuál es la muestra indicada para estudiar las patologías del pulmón. La forma de acceder a la lesión de pulmón que queremos estudiar va a depender fundamentalmente de su localización y de si se trata de una lesión difusa, como en este caso, que abarca ambos pulmones y de vértice a base, y completamente los pulmones, o si se trata de una lesión focalizada. Si se trata de una lesión difusa, junto con el equipo multidisciplinario, con el neumonólogo, el imagenólogo, se va a decidir cuál es el sector más conveniente para muestrear. Si se trata de una lesión focalizada, dependerá la vía de acceso, si es una lesión central, que se podrá acceder desde la vía aérea, o si es una lesión periférica que a la que se podrá acceder a través de la piel. Acá les presento las diferentes muestras que podemos obtener en patología pulmonar. Si es un paciente que expectora, vamos a obtener una muestra citológica pidiéndole que recoja el esputo matinal. Si es una lesión central, como vimos recién, vamos a acceder por medio de la fibrobroncoscopía y podemos obtener muestras citológicas y muestras tisulares, como una biopsia bronquial, una biopsia transbronquial. Por punción percutánea, en un caso de lesión periférica, podemos obtener citología mediante una punción con aguja fina y vamos a tener extendidos y vamos a incluir el material que quede adentro de la aguja para poder trabajar con ese coágulo y tener mejores resultados, mejor rédito su resultado. O podemos obtener una muestra por TrueCut en la que vamos a obtener cilindros de tejido. Si es un paciente que tiene líquido en la cavidad pleural, se va a acceder a ella por medio de una punción pleural, se va a rescatar ese líquido con funciones diagnósticas, se envía al laboratorio de patología y lo procesamos. También de él vamos a obtener extendidos y el sedimento de la centrifugación lo vamos a coagular para tener una inclusión, un taco incluido y poder hacer otras técnicas. También por punción pleural se puede obtener una biopsia pleural, que es una biopsia a ciegas, a diferencia de la biopsia por videotoracoscopía asistida, en la cual el cirujano que está haciendo el procedimiento va a ver por video la superficie pleural y va a seleccionar aquellos focos, aquellos sectores que tengan la patología para poder enviarla al laboratorio. La muestra más obtenida por el medio más traumático, por supuesto, es la toracotomía, en la cual podemos obtener una biopsia quirúrgica de pulmón o una pieza de resección con objetivo curativo. Si es un paciente que expectora o que por una fibrobroncoscopía tomaron una muestra de broncoaspiración, nosotros vamos a tratar de incluirlo y lo vamos a estudiar por inclusión, de manera de poder obtener un taco de ese material que no es sólido. Lo coagulamos previamente y obtenemos un taco. Así obtenemos por las técnicas de histotecnología los preparados histológicos en los que podemos observar los elementos normales de la vía aérea y del espacio alveolar, como macrófagos, moco, células epiteliales bronquiales cilíndricas, ciliadas,
Si tenemos la suerte y el paciente espectora parte de su patología, podemos ver células neoplásicas, en este caso células de un carcinoma. Y si sabemos que el paciente tiene una lesión granulomatosa, entonces lo que podemos hacer es una técnica, si tenemos un coágulo, podemos hacer técnicas de Cien-Nielsen aún en muestra de citología y podemos llegar a diagnosticar bacilos ácido persistentes. El lavado broncoalveolar es una técnica mínimamente invasora que estudia el tracto respiratorio bajo, los espacios alveolares. Vamos a evaluar el ambiente aéreo de los espacios alveolares. Entonces vamos a ver células, partículas inhaladas, organismos infecciosos. Se hace con una técnica específica que no hace falta que ustedes sepan exactamente. ¿Y cómo se interpreta? Depende de la patología del paciente. En el caso de una patología difusa e intersticial, va a interesar el recuento normal de células y va a interesar cómo se desvía esa celularidad. Así podemos tener un recuento donde predominen eosinófilos, donde predominen linfocitos o donde predominen neutrófilos. Y dependiendo de eso, vamos a tener un patrón, un perfil que va a orientar al médico neumonólogo. Decía que va a orientar al médico neumonólogo hacia qué tipo de patología tiene el paciente. Vamos a orientarlo así con nuestro diagnóstico. También, como dije, podemos utilizarlo para evaluar distintas etiologías en el caso de infecciones. En este caso podemos ver en el BAL células gigantes multinucleadas y vamos a sospechar una patología granulomatosa. Hacemos un Cien-Nielsen y podemos llegar a observar los bacilos. Este es un caso en el que podemos observar hongos, vemos las hifas acá en la segunda diapositiva teñidas con paz. Esto también lo podemos observar en el BAL, es un molde fibrinoso que tiene esta característica de panal de abeja, como muy microquístico, y si hacemos una técnica especial de plata, vamos a ver los Pneumocystis girovecii, perfectamente. Y también si observamos, como en este caso, células con un núcleo muy grande, células muy grandes que se llaman células citomegálicas, podemos hacer una tinción específica de inmunohistoquímica para ver citomegalovirus, para determinar que esto que nos parecía en la histología de rutina, en la citología de rutina en este caso, es verdaderamente un citomegalovirus. Incluyendo material, podemos tener facilidad para estudiar todas estas cosas a través del BAL. Si el paciente tiene una lesión central, vamos a tratar de acceder por la fibrobroncoscopía. Esto es territorio del fibrobroncoscopista, que es un neumonólogo especializado, y va a ingresar por la vía aérea a la vez que mira por un monitor que está viendo, que está viendo en la luz y en la mucosa, y dependiendo de si ve lesión, la va a biopsiar con esta pinza en sacabocado, y si no la ve, la va a cepillar esa mucosa porque el cepillo es mucho más delgado, tiene un diámetro mucho más delgado y puede llegar más profundamente en la vía aérea. Así entonces podemos obtener una muestra citológica como un cepillado, cepillando como dijimos recién, obtenemos un extendido que tiene que estar fijado inmediatamente, si no se pierde gran parte de la capacidad diagnóstica. Podemos observar también en este los elementos característicos normales de la vía aérea, así tenemos macrófagos alveolares y también tenemos células cilíndricas bronquiales. Y podemos obtener también muestras de la patología, en este caso una citología positiva para células de un carcinoma. Por la fibrobroncoscopía también podemos obtener biopsias que va a depender de diferentes
de las diferentes formas en que accede el fibrobroncoscopio a la lesión. Si se trata de una lesión endobronquial, el endoscopista la va a ver. Esta es la visión endoscópica de una lesión vegetante, tumoral. Si se trata de una lesión que el endoscopista no la puede ver directamente, puede ver signos indirectos de la lesión, como una especie de laminado o sí, como un sobrelevado laminar. Y entonces, en el caso de que vea la lesión, va a tomar una muestra, y en el que no la vea, la va a tomar también, en la que no la vean directamente, va a tomar también una muestra de tejido, con lo que que la vamos a incluir y obtener tacos y ver cortes. Estamos hablando en todos estos casos de muestras que miden entre 1, 2, como máximo 4 milímetros, a veces 5, excepcionalmente. Y vamos a obtener entonces lesiones directas de la lesión que vimos en la endoscopía, como en este caso, una lesión tumoral con la mucosa ulcerada, o en este caso una lesión tumoral con la mucosa intacta, y lo que observamos entonces es la infiltración subyacente. Por eso en este caso veíamos la mucosa conservada, pero con alteraciones que expresaban lo que estaba pasando abajo. Si se trata de una lesión multinodular, se va a elegir cuál es el sitio de más fácil acceso, y se va a tratar de llegar a la lesión tratando de salir de la mucosa bronquial, atravesarla y obtener una biopsia transbronquial, en la que podemos ver las lesiones, en este caso granulomatosas, en un parénquima pulmonar. Dijimos que si teníamos una lesión periférica, como en este caso, vamos a tratar de acceder con una aguja. El intervencionista va a medir, tiene que medir con el tomógrafo a dónde llega para acertar bien con la aguja. Y como es un método que requiere de mucho equipamiento, va a estar el patólogo preferiblemente presente en el procedimiento para evaluar si lo que está extrayendo con una aguja el imagenólogo es suficiente y es representativo de la lesión, para no tener que volver a punzar al paciente en otro episodio. Así podemos ver extendidos citológicos en donde vemos que la muestra es representativa, o también el imagenólogo puede acceder mediante un trucat que tiene mayor diámetro, y con ello podemos obtener una muestra, un cilindro de tejido que lo vamos a incluir, y le podemos hacer todas las técnicas que necesitamos. En este caso se trata de una lesión tumoral. Si no se ha llegado al diagnóstico por cualquiera de los métodos que vimos antes, necesariamente va a haber que recurrir a un método quirúrgico, porque si es un paciente que tiene una lesión, es imprescindible tener una muestra para anatomía patológica. La biopsia quirúrgica podrá realizarse en caso de enfermedades parenquimatosas difusas, en caso de nódulos con presunción de neoplasias, nodulectomías con control intraoperatorio por patólogo y con el objetivo terapéutico, no solamente diagnóstico. ¿En qué casos? En casos de tumores no operables que no se ha llegado a diagnóstico, se requiere la biopsia quirúrgica y el patólogo va a estar en el quirófano para evaluar representatividad y suficiencia de la muestra, para no tener que someter al paciente a una nueva intervención. O en el caso de una cirugía de un tumor pulmonar, en la que el cirujano ya tenga diagnóstico, va a llamar al patólogo para que en el acto quirúrgico
evalúe ganglios mediastinales que el cirujano va a muestrear y para determinar suficiencia de márgenes en el caso que el cirujano lo requiera. Si el paciente tiene líquido en la cavidad pleural, como en este caso, podemos hacer entonces una punción pleural. Como dije, se procesa por centrifugado y se incluye el coágulo. Y podemos ver entonces elementos macrofágicos, podemos ver células mesoteliales y podemos ver también células neoplásicas, que si tenemos un coágulo, si hemos obtenido un coágulo, podemos ver tejido de esta neoplasia y podemos realizar técnicas de inmunohistoquímica para hacer. El éxito del diagnóstico va a depender no solo de que se haya obtenido la muestra por el medio más apropiado, sino cuanto más conozca el patólogo el estado del paciente, la presunción diagnóstica, los antecedentes, mejor va a poder aprovechar esos datos para integrar su diagnóstico. La clave es la comunicación fluida entre el patólogo con el neumonólogo y el imagenólogo. En los centros especializados esto funciona en conjunto o se trata de conseguir eso. Y el mensaje que les quiero dejar con esto es que la mayor eficacia en la interpretación diagnóstica se obtiene con la comunicación fluida con el equipo multidisciplinario. Muchas gracias.